Está con nosotros el diputado Carlos Angulo, de Acción Nacional, Comisión de Economía y de varias comisiones más que no le voy a enlistar, pero con todo está metido prácticamente en todos las reformas importantes que se está discutiendo. Y también me acompaña mi compañero José Guadarrama. Pepe, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, muchas gracias por invitarme. Un gusto que estés con nosotros. Usted lo conoce muy bien, es periodista, articulista de esta casa y de Imagen. Así es, efectivamente. Bueno, pues si quieren, entremos directamente al asunto. Con gusto. Creo que la primera pregunta obligada es, la semana pasada hubo fuertes críticas de los empresarios, iremos desmenuzando cuáles son, pero esto ha llevado a que no solamente no ha ingresado y no ha comenzado la discusión de esta iniciativa en comisiones, Carlos, sino además vamos a irnos a foros la próxima semana para seguirla discutiendo. Es decir, el tema no está agotado, las negociaciones están abiertas y por lo que se ve las presiones son muchas. ¿Cuáles son los principales obstáculos que está enfrentando esta iniciativa? Pero mira, yo no los clasificaría como obstáculos, sino lleva una génesis un poquito diferente a lo que ya nos acostumbramos con lo del Pacto por México. Esta iniciativa no forma parte del Pacto por México, aunque el tema es del Pacto por México. La reforma constitucional sí formó parte del Pacto por México y la diferente génesis se explica muy sencillamente. Cuando el Pacto por México está interviniendo, hay una comisión de redacción de los diversos grupos políticos que luego se juntan en innumerables ocasiones antes de que se presente la iniciativa. En este caso, el Ejecutivo Federal solo, sin la intervención de nadie más, hace una iniciativa, sí, basada en todos los fundamentos constitucionales que fueron hechos conforme al Pacto por México y el proceso legislativo. Esa es una gran diferencia. Es otra dinámica, pero el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Mario Fabio Beltrones, dijo el domingo, estamos listos ya para comenzar a dictaminar este asunto. Entonces no están tan listos. Esas son buenas y si no están intenciones. Listos, ¿qué es lo que no están listos? Mira, nos entregan el documento que nadie conocía el jueves de la semana pasada y lo tenemos que estudiar. Es un documento amplio, es un documento sumamente complicado desde un punto de vista no nada más jurídico, tiene un montón de elementos económicos sofisticados, etcétera, que uno tiene que analizar con calma. Primero, leerlo de cabo a rabo es toda una hazaña, ¿no? ¿Verdad? Y luego, en segundo lugar, entender toda la conceptualización también es otra hazaña, sobre todo si no se es experto en la materia. En el caso personal mío, yo he estado involucrado en los grupos de competencia económica de mi firma anterior durante muchos años, entonces más o menos le intelijo al tema, pero hay mucha gente que requiere mucho más. Y luego además estar pues compartiendo el documento con expertos, economistas, con juristas que sean expertos en procedimientos, juristas que sean expertos en cuestiones administrativas, de derecho administrativo. Esto es mucho derecho administrativo, derecho económico, etcétera, ¿no? Pero y todo esto en lo que queda del periodo, déjame rápido con Pepe Guadarrama. Pepe, en efecto, es un proceso mucho más complicado el que genera un análisis fuera del pacto, porque no baja, digamos, de las cúpulas partidistas, no baja precocido, sino que tienen que ponerse a cocinar. Pero en ese cocinar, ¿dónde ves tú, o dónde aprecias algunos de los puntos más sujetos, digamos, a la polémica o a la confrontación partidista? Me parece que el primer punto importante aquí, la reforma, pues si recordamos, no es nueva, es la reforma de competencia económica que ya viene de mucho tiempo atrás. Entonces la reforma ya está muy conocida por los empresarios, por los legisladores incluso. El punto aquí es simple y sencillamente esta ley reglamentaria que viene ahora, que se va a discutir en estos momentos. Y el problema sí me preocupa mucho, el hecho de que se vayan a organizar nuevos foros. ¿Qué está pasando? La reforma constitucional, en donde se divide, incluso pasa la parte de competencia de telecomunicaciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones, es de mediados del año pasado. Pues prácticamente pues ha pasado muchísimo tiempo. Mi primera preocupación, mi primer debate sería eso. Yo creo que la reforma está suficientemente conocida. La preocupación aquí realmente, como dicen muchos de los grandes expertos, está el detalle en las letras chiquitas. Exacto. Y ahí está el temor verdaderamente de que en un momento determinado la tentación nos pudiera llevar realmente a tratar de hacer una
nueva ley federal de competencia económica y que no se respete el espíritu de la reforma constitucional y se trate de cambiar toda la reforma, que fue un esfuerzo bastante grande y bastante mayúsculo el que ya se había realizado. Quizá valdría la pena, Carlos, nada más para abrir la discusión y tratar de aterrizarla en puntos específicos, traer algunas de las preocupaciones que han externado los empresarios. Una, han dicho, cuidado en no confundir empresas monopólicas con compañías grandes. Luego, expresan preocupación respecto de las sanciones. Expresan preocupación respecto de, dicen, quedarse sin mecanismos de defensa a la hora de que puedan perder un litigio. Hacen señalamientos sobre falta de contrapesos en la autoridad reguladora, que ahora podría, digamos, incluso fijar precios o hacer o concluir una investigación que lleve, en el último de los casos, por supuesto, incluso a la desincorporación de activos cuando se demuestre que hay prácticas monopólicas. Creo que ahí hay una playa de observaciones, Carlos, que deben generar polémicas. La gran diferencia es una nueva ley, no es una enmienda a la anterior, es una nueva ley. La gran diferencia que se quiere ser enfático, queremos ser enfático en esto, es de que esta sí lleva dientes. Ajá. Pero tampoco hay que ponerle tantos dientes de que muerda hasta el vecino, ¿verdad? Y muerda la dueña de la casa, ¿no? Por así decirlo coloquialmente. Dientes, te refieres a sanciones. A sanciones. Entonces, si tiene sanciones severas, bueno, pues se debe aplicar el Estado de Derecho a través del debido proceso, etcétera. Y hay preocupación respecto de muchos de los procedimientos al respecto, en cuanto a términos, en cuanto a definiciones establecidas en la ley como reincidencia. La reincidencia, pues no es hacer lo mismo, de acuerdo con la ley, sino hacer cosas similares, etcétera. Situaciones de esa naturaleza. Tenemos definiciones muy concretas como mercado relevante, poder sustancial, insumo esencial, venta por debajo de costo, situaciones que se deben de definir claramente. Hay una preocupación, y te la voy a expresar, que es de fondo. El órgano regulatorio, la Comisión Federal de Competencia Económica, tiene facultades para perseguir, facultades para investigar, pero también tiene facultades para regular. En las facultades para regular, la regulación se puede hacer antes del acontecimiento, ¿verdad? O bien se puede hacer una regulación para que una vez que el acontecimiento ilegal, desde el punto de vista de competencia económica, la comisión actúe de acuerdo con determinada regulación que ella misma genere. Entonces hay preocupación cuando se hace una regulación antes de que se dé el acontecimiento. ¿Ok? Ex ante se llama en teoría de derecho, ¿no? Bueno, cuando haces una regulación ex ante, hay preocupación de que haya invasión de facultades o del Ejecutivo establecidas en la ley o del Legislativo establecidas en la ley. ¿Okay? Entonces, también yo haría esta distinción adicional. Una cosa es cuando la Comisión Federal de Competencia Económica regula acontecimientos del gobierno o situaciones que están en el ámbito del gobierno, y otra, situaciones que están en el ámbito de los privados. Es una gran diferencia, porque la comisión pues forma parte del gobierno, aunque sea un organismo autónomo, no depende del Ejecutivo, pero es gobierno desde un punto de vista de teoría del Estado. Entonces hay que ver la situación de si en este caso sí puede regular ex ante, y en el caso de particulares no lo puede hacer. O sea, para recapitular rápido, Carlos, tienen miedo de que se genere, digamos, una especie de congreso alterno o poder legislativo en materia de pero también los empresarios luego tienen miedo de que la COFECO quede debilitada frente a la intervención del Ejecutivo. A eso me voy a referir ahora. Nosotros tenemos ese temor. Y usted también. Regreso contigo, Pepe, pero tengo que ir rápidamente un corte comercial. Estamos en Opiniones Encontradas, regresamos en un momento. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y estamos analizando la Ley Federal de Competencia, que pronto debe comenzar a analizarse también en la Cámara de Diputados. La envió el presidente Peña Nieto hace una semana. Estamos discutiendo con el diputado del PAN, Carlos Angulo, y con mi compañero Pepe Guadarrama, editorialista, articulista, reportero de Imagen y de Excelsior. Pepe,
hay todavía puntos que no acaban de articularse, según nos está contando Carlos, y no parecen menores. El peso, por ejemplo, de la Comisión de Competencia para regular, la capacidad, por ejemplo, del Ejecutivo para poder fijar, por ejemplo, el precio de insumos esenciales sin necesidad de una opinión de COFECO. ¿Cómo entender un poco esta...? Mira, esta ha sido una discusión, no de ahora también. Eduardo Pérez Mota, anterior presidente de la COFECO, lo había mencionado en muchísimas ocasiones. ¿Es importante el libre mercado? Sí, un libre mercado en competencia, sí. El problema es que hay por lo menos 4 sectores que la Comisión Federal de Competencia ha mencionado en varias ocasiones, en donde hay hay monopolios prácticamente, ¿sí? Estamos hablando del transporte, estamos hablando del financiero, estamos hablando del energético, mencionamos del lado público precisamente, y estamos hablando, este es transporte, financiero, y energético. Sí, la parte pública de esa manera. O sea, 4 o 5 y además de los que articulan, digamos, la producción nacional. Y eso que todavía no entramos a construcción. La parte de construcción. Construcción también. Sí. Pero ahí me parece que darle dientes a la Comisión Federal de Competencia ha sido importante, porque antes las multas, por ejemplo, no se cobraban. Simple y sencillamente se interponía un amparo y no había manera de cobrarlas. Buenas intenciones. O de otra manera. Puesto de otra manera también, era más fácil violar la ley, porque la multa era tan chiquita que era más fácil pagarla. No, y además procesos legales engorrosos y larguísimos. Tenemos un amparo y nos vemos en 10 años y a ver quién estará todavía ahí sentado a la mesa. Si tuviéramos que recapitular, Carlos, donde tú ves, digamos, los 3 puntos de mayor discrepancia entre las fuerzas políticas, el Ejecutivo y por supuesto los empresarios que ya se han manifestado abiertamente. Obviamente la facultad de la COFESE, que es muy importante, hasta dónde llegan las facultades de la COFESE. La visión que tu servidor muy en lo particular tiene es de que la COFESE debe ser autónoma y que sus facultades no deben de ser compartidas con el Ejecutivo Federal, porque entonces estamos desvirtuando la reforma constitucional. O sea que, por ejemplo, para fijar precios, el Ejecutivo tenga que tener una opinión vinculante de COFESE, y si no hay manera. Exacto. Okay. Y obviamente el Ejecutivo Federal sea una autoridad auxiliar de la COFESE, pero la que mande en materia de competencia económica sea la COFESE. Esa es una situación. En segundo lugar, que no nos vayamos al grado de la exageración que violemos un precepto constitucional de la competitividad. Es decir, podemos tener el piso parejo en materia de competencia económica y faltar el principio de competitividad y no generar empleo e inversión, que es un mandato constitucional. O al revés, podemos tener el piso totalmente disparejo y ser muy competitivos, ni una ni la otra. Necesitamos ser competitivos desde un punto de vista económica, que no es lo mismo, sino desde un punto de vista de generación de inversión y empleo. Pero necesitamos tener un mercado parejo y un mercado competitivo para beneficio del consumidor. Está claro. Entonces, mantener ese balance. Y luego, o sea que entonces las diferencias, digamos, que existen en este momento están entre los que se decantan por la competitividad y los que se decantan por la igualdad. Eso es una de las situaciones. Y luego, finalmente, necesitamos estar dentro de un cabal Estado de Derecho, desde un punto de vista que el particular no se defienda a ultranza, que haga nugatoria la ley. Claro. Por un lado, y por el otro lado, la autoridad no sea dictatorial, que haga y imponga sanciones que trasciendan el derecho humano o el debido proceso. Qué difíciles equilibrios, Pepe, los que nos están tratando de poner en la mesa, Carlos, y sobre todo cuando tienes en el último de los recursos, ¿cómo lo ves tú?, la desincorporación de activos. Pues es el punto central. Un punto central sería ahora sí que la pena máxima. Primero hablamos de multas de hasta el 10% de los ingresos, que ya se ha aplicado indiscutiblemente y que se han echado manos de recursos legales. Pero también ya la desincorporación de activos, me parece que en todos lados, incluso telecomunicaciones, la pregunta al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, al secretario de Comunicaciones y Transportes, es cómo se va a aplicar una desincorporación de activos. Ahora, ¿se trata realmente de hacer chiquitas las empresas
de hacerlas chiquitas para que compitan con empresas que lleguen del mismo tamaño, o las vamos a dejar crecer también. Eso también es un problema. El balance necesario. Ahí está el balance. Ahí está el quiz, coincido, ¿no? Completamente, Carlos. A ver, desde tu punto de vista, desde el lado legislativo, por ejemplo, ya Pepe habló de los sectores donde tenemos alta concentración de empresas en un mercado. ¿Tú ves, por ejemplo, la desincorporación en sectores de transporte o ves en el de telecomunicaciones? A ver, Telmex. Bueno, en telecomunicaciones esto no aplica. Ajá. Porque se está haciendo una ley a la medida para telecomunicaciones, que el Ejecutivo no se ha atrevido todavía a lanzarla, ¿verdad? En telecomunicaciones la materia de competencia económica va a ser especializada, ¿no? Pero son los mismos principios y debe estar muy basada en esto, porque entonces si vamos a tener legislación asimétrica, vamos a llamarle así, entre comunicaciones y lo que es el tema general, pues como que no va a haber congruencia. Entonces mucho de lo que resulte aquí va a aplicar a telecomunicaciones, estoy yo seguro. Este es el buque insignia, digamos, pues sí, yo creo de la que lucha contra los monopolios. Indudablemente. Y mira, si logramos abatir costos, subir calidad por la competencia que generemos, lo que va a pasar es de que México va a subir automáticamente en niveles de competitividad de una manera exponencial por el abaratamiento de los costos y por el mejoramiento de la calidad. Pero es que, a ver, ahí el equilibrio perfecto, como decía Pepe, es muy difícil. Por un lado, a ver, vamos a premiar el que haya más competencia, pero cuidado porque no premiemos demasiado, porque entonces podemos afectar la inversión y el empleo. ¿Dónde está el punto? El punto es tener una legislación que sea justa, y la justicia defínela desde este punto de vista, de darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es lo difícil. Hay indiscutiblemente industrias que son intensivas en capital. No todo el mundo le puede entrar, invertir. Debemos reconocer que hay empresas en México que sí le han entrado con su billete, que hay una inversión en infraestructura muy importante. Entonces yo me pregunto cómo en un momento determinado podemos darle contrapeso. Éntrale chiquito mientras yo le amarro las manos a quien está invirtiendo. No podemos hacer tampoco de esta manera las cosas. ¿Dónde podemos encontrar realmente el punto de contrapeso? Pues yo creo que definitivamente a nivel internacional, incluso a nivel global, hay grupos de empresas que están consolidándose, que no se están achicando. Tenemos el caso de las Baby Bells en Estados Unidos, sí. Un caso muy concreto. Pues como mientras en otras partes del mundo se están consolidando, creciendo, incluso está ocurriendo en México, como en un momento determinado buscar la manera de que si tienen cierta cantidad, 50% del mercado, por ejemplo, decir que son preponderantes y que si cometen cualquier una práctica monopólica es una práctica monopólica. Te aplico de inmediato el que tengas que desincorporar activos. Pero tu esquema, Pepe, sería justamente ir hacia una autoridad como la de competencia que pudiera regular ex ante. Exacto, pero lo mejor, diseñar la lo competencia. Mejor es de que en esta ley, en lugar de hacer que la autoridad esté regulando ex ante, que nos diga ahorita la autoridad que quiere y se lo ponemos ahorita en el momento que estamos legislando en la ley. Y no, pues pero es difícil, ahí la vamos llevando, ¿no? Oye, pero no sería difícil, Carlos, tener que hacer el mapa del diseño de la competitividad, pero sector por sector. Pero la competitividad no, la competencia. Pero te lo pongo de esta manera. Hay una, hay un gigantesco acervo de experiencia, de competencia económica en todo el mundo y en Latinoamérica inclusive, que de ahí podemos partir. Por eso, esto no es una cosa de enchilame otra. Carlos Angulo, Pepe Guadarrama, muchas gracias, nos estamos yendo. Les agradezco mucho su participación. Un debate bastante rápido. Vamos a seguir sobre el tema y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos escuchamos, nos vemos mañana 7:30 desde la esquina de la información. Muchas gracias y hasta entonces.